Importante que sin duda está dejando muchos mensajes y muchas lecciones y sin embargo todavía es muy dinámico todos los comportamientos que vamos aprendiendo de esta enfermedad en relación a prevención. Entonces, esta presentación va enfocada a esta enfermedad COVID-19 y su agente causal SARS-CoV-2, principalmente enfocándonos en los lineamientos de prevención contra este nuevo virus. Bueno, mi nombre es Julio Maquera Faray, soy médico infectólogo tropicalista y prevencionista de infecciones. Y bueno, en esta oportunidad no tengo ningún conflicto de interés para poder realizar esta presentación, en la cual se me está invitando a presentar. Entonces, para iniciar y comprender realmente todo este proceso patogénico, este proceso que nos oriente a saber qué estamos haciendo bien en prevención, tenemos que conocer este virus, el origen y su propagación. Entonces, en esta parte inicial, quiero comentar, este es un slide que yo inicialmente realicé cuando opuse realmente en una presentación inicial a fines de enero, cuando esta situación de la pandemia se encontraba principalmente, ni siquiera como pandemia, se encontraba enfocado como un problema en Asia. Entonces, prácticamente la mayoría de personas decía, bueno, este virus parece que no va a llegar, se contendrá como otros virus, como otros SARS, ¿no? Que se han quedado principalmente confinados en el lugar de origen y no han tenido ese impacto pandémico o esa diseminación como está ocurriendo en la actualidad. Entonces había muchos, como este meme, ¿no? Que le poníamos mucho ojo a este coronavirus, le poníamos mucha atención, la gente hablaba, se discutía mucho, cuando había problemas reales, como es la influencia estacional como una infección viral que realmente ocurre convencionalmente, pues sin embargo esta enfermedad tiene vacuna y tiene otra, pero que debería reforzarse. Sin embargo, el tiempo nos da la razón de que sí, debemos ponerle mucha atención y quizá tomar medidas como una lección aprendida previamente hubiese evitado que esta situación se dé. Ya nos encontramos en situación real de pandemia con lamentables resultados catastróficos. Entonces, nos encontramos con este nuevo virus que es importante conocer solamente para mencionar la estructura de este virus, que es un coronavirus, es un virus RNA monocatenario, es una sola cadena, y sus componentes son relevantes porque actualmente el principal mecanismo de prevención que sería de utilidad termina siendo las vacunas. Entonces, contar con una vacuna definitivamente sería el éxito para poder controlar, pero sabemos que todo ello conlleva un proceso. Entonces, estas proteínas que dan la estructura, de alguna manera como espiga o como corona, es la proteína S, la proteína Spike, que es la principal componente inmunogénico en el cual se está tratando de analizar y desarrollar una vacuna contra este SARS-CoV-2. Entonces, es importante que se haya conocido prontamente el DNA o la estructura de este virus para poder avanzar. Sin embargo, todavía estamos en un proceso para el desarrollo de una vacuna, que están en procesos de validación realmente, de seguridad y eficacia. Esto lo comentaremos más adelante en un punto sobre vacunas para ver cómo vamos en relación a esto de las vacunas. Entonces, otro punto que quiero tratar y que creo que es importante es de que coronavirus, si bien es una enfermedad zoonótica, o sea, que se transmite o se origina en animales y está presente en animales, también puede pasar al hombre. Y es lo que ocurre con este nuevo SARS-CoV-2. Sin embargo, ya existen en nuestro entorno muchos coronavirus que circulan convencionalmente. Entonces, no es, hasta cierto punto, los virus más letales de coronavirus sí terminan siendo de importancia real en salud pública, pero en nuestro entorno real actualmente y años previos sí circulan muchos coronavirus, pero realmente son muy inocuos. ¿Esto por qué lo menciono? Porque no existe solamente un coronavirus que está circulando en nuestro medio. Entonces, cuando uno evalúa pruebas moleculares, otro tipo de pruebas, podemos encontrar falsos positivos o reacciones cruzadas. Porque si bien no son iguales, al ser de la misma familia o subfamilia de coronavirus, ya hay ciertas similitudes que pudiese encontrarse en el análisis laboratorial. Entonces, dándonos a decir, ¿realmente tuve coronavirus? ¿Fue el SARS-CoV-2? ¿No fue? Lógicamente, los estudios moleculares, los estudios serológicos de anticuerpos, cada vez se van perfeccionando más para que sean mucho más específicos hacia este tipo de virus, pero en un inicio hay controversias, por eso cuando hablemos de la parte de reinfección como una posibilidad, entre comillas, lo menciono, pues veremos que es importante tener en cuenta de que no solamente existe un coronavirus, sino que son varios y hay varios que circulan ya, pero supuestamente o realmente son muy inocuos. Es muy probable que en muchas temporadas, muchos inviernos que hemos tenido en años previos, hayamos tenido cuadros respiratorios leves y no sabemos qué cosa nos fue. Puede haber sido una influenza, puede haber sido un coronavirus también de estos que causan cuadros leves y no pasó nada y lógicamente con sintomáticos pasó y pasamos un cuadro respiratorio.
Entonces, ya entrando más a esto, esta enfermedad zoonótica y su origen, pues muchos se enfocan en esta situación de los murciélagos. ¿Y qué importancia tienen los murciélagos? Los murciélagos no son el ente principal, uno lo pone que lo puede comer. Lógicamente, esa interacción muy cercana puede ser un factor de riesgo, pero se ha visto de que cómo llega este virus a mutar y que puede ser accesible a infectar al humano es usando un intermediario, que generalmente es un mamífero. O sea, los murciélagos terminan siendo reservorios centrales en la vida silvestre, pero estos interactúan con otros animales que también son silvestres. Entonces, las conductas son importantes. Este es un pangolín, es un mamífero pequeño de Asia que, bueno, los hábitos de ciertas zonas condicionan la alimentación, el uso para consumo humano de especies muy silvestres que lógicamente están expuestos a un entorno diferente al que conocemos muy profundamente. Y esto ocurre también en nuestra realidad, en la zona de la selva, pues uno va de turismo y puede ver que se consumen pues, diversos animales. Afortunadamente no ha emergido algún tipo de infección viral tipo respiratorio, pero sí hay virus muy ocultos a nivel de la selva que sí aquejan a esta zona. Solamente, afortunadamente son muy raros y no nos aquejan. Pero esta interacción con el ser humano, pues con la naturaleza silvestre, ha condicionado la emergencia de estos virus. Entonces, hablábamos de que el murciélago tenía una implicancia como origen, pero siempre usaba un mamífero para poder interactuar más cercanamente con el hombre. O sea, no es que el murciélago directamente nos transmita, probablemente sí exista ese nexo directo entre murciélago y humano, pero lo que se ha venido estudiando es de que generalmente hay un mamífero que es el intermediario para que nos infecte. En el caso del MERS, que es otro coronavirus letal, pues eran los camélidos los principales. Otro mamífero que se llama la civeta, que vendría a ser en el SARS-CoV-1, era el principal medio de transmisión. Y la vía de transmisión pues era por contacto con fluidos de estos animales o por comerlos. En el caso del pangolín, aparentemente sería el mamífero que hubiera estado más implicado en la transmisión humana. Lógicamente, en estas reuniones o en estos lugares donde se venden este tipo de animales, es muy factible que al consumirlos, pues uno se puede infectar. Y el problema viene cuando ya la infección no solamente quede en una transmisión entre animales, sino que el virus muta y ya se convierte en una transmisión que puede ocurrir de humano a humano. Entonces, ahí vienen los problemas de diseminación de esta enfermedad. Y ya cuando esta enfermedad se hace de humano a humano, vienen los problemas y estamos en un mundo globalizado. Estamos en un mundo en el cual nos movemos constantemente y este termina siendo un punto en contra también para la propagación de estas enfermedades, porque hace de que nos comprometa probablemente en un contexto diferente, no nos hubiésemos expuesto más que se hubiese confinado probablemente a Asia. Y ahí vienen algunos puntos también en salud pública, esto de la cierre de las fronteras, que es una situación que actualmente pudo contener, pero las medidas se tomaron de alguna manera cuando ya se estaban dando los viajes. Y lo estamos viendo actualmente incluso intrapaís. Entonces, intrapaís no es lo mismo Lima, Arequipa, Puno, Tacna o el norte del país, porque realmente la migración interna también condiciona, perpetúa la enfermedad y hace que cree un caos. Entonces, la situación globalizada, el transporte, la diseminación, la migración, definitivamente termina siendo un factor de desarrollo por un lado, pero también en contexto de diseminación de enfermedades de humano a humano, un foco a controlar y a tener en cuenta. Entonces, esa era la parte inicial de conocer un poco sobre estos virus y las implicancias que pueden tener en la interpretación de resultados o en el desarrollo de medidas de prevención como son vacunas. En esta parte 2 lo que quiero comentar es los factores de riesgo que existen. Es inevitable que la edad es un factor que no podemos modificar. Muchos tenemos abuelitos, algunos quizá ya son adultos mayores quienes están escuchando la presentación. Es inevitable que todos vamos a llegar a esta edad y vamos a ser personas vulnerables. Algunos con muchos más factores de riesgo acumulados como comorbilidades, pero es un factor innegable la edad y son un grupo a proteger, ¿no? Entonces podemos ver en esa tabla claramente que desde mayores de 60 años se dispara la frecuencia de mortalidad. Entonces hay que tener mucho cuidado en estos grupos de riesgo. Otro grupo que sí son modificables, pues termina siendo, lamentablemente, los hábitos de vida actual que tenemos ha condicionado a que llevemos estilos de vida no saludables. Y esto nos ha conllevado a una situación caótica de enfermedades como diabetes, síndrome metabólico,
y lamentablemente más de la mitad, incluso se habla de un 80% de personas que han entrado a UCI y han fallecido, han terminado siendo personas que tenían un grado de obesidad. No descarto de que hay un grupo adicional, pequeño, que no tiene incluso comorbilidades, pero la obesidad termina siendo un factor modificable que si nosotros nos proyectamos a futuro, deberíamos tener mucha cautela en nuestros estilos de vida saludable, porque esto puede volver a ocurrir y definitivamente debemos interpretar y conocer realmente cuáles son los factores de riesgo que podemos modificar para que cuando ocurra nuevamente podamos defendernos. Esta enfermedad nos enseña bastante que miren los tiempos que uno esperaba que la gripe española que ocurrió a inicios del siglo pasado, pues mató y uno esperaba que, bueno, es una situación donde no había antibiótico, una situación todavía muy incipiente, ya ha pasado prácticamente un siglo y igualmente nos está impactando. Entonces, con todo el desarrollo, lógicamente se ha avanzado mucho en prevención, pero igualmente hay un impacto letal muy significativo. A pesar de que la mortalidad en conjunto total no pareciese tan abrumadora, si uno lo saca en porcentajes, realmente es bastante la mortalidad que estamos viendo y preocupante. Entonces, hay que tomar las precauciones del caso de manera individual y tenemos que seguir desarrollándonos como país y como mundo en general para estar preparados cómo contener de una manera más oportuna estas enfermedades que nos pueden terminar por causar demasiado daño. Entonces, factores de riesgo que uno menciona y que se han conocido comúnmente, pues inicialmente se hablaba además de la enfermedad cardíaca, diabetes y enfermedad pulmonar, pero posteriormente en esta actualización de la CDC de Estados Unidos, ya incorpora claramente los pacientes con cáncer, los pacientes con enfermedad renal. Siempre los pacientes hepáticos y pacientes renales crónicos terminan siendo personas que tienen cierto grado de inmunosupresión. Entonces hay que tener cuidado también con este grupo de pacientes con enfermedad renal. Lógicamente, siendo una infección respiratoria, las personas que tengan un daño pulmonar subyacente de base, lógicamente va a condicionar un factor de riesgo adicional para severidad. Entonces la enfermedad pulmonar obstructiva crónica termina siendo un factor de riesgo también. Trasplantados de órganos sólidos renales, por ejemplo, también son un grupo de riesgo. La obesidad, mientras el IMC sea mayor de 30, mayor de 35, mayor de 40, lógicamente el riesgo va aumentando. Un estudio muestra claramente que un IMC mayor de 35, el riesgo de que estas personas que hace COVID entre a una unidad de cuidados intensivos y requiera ventilación mecánica es mucho mayor a personas que tienen IMC menor. Entonces, lógicamente, entrar a una condición de ventilación mecánica, un deterioro respiratorio severo, el riesgo de mortalidad es muy alto. Entonces, se tiene que tratar de evitar ello. Entonces, que tenga una enfermedad cardíaca de base, definitivamente, la interacción o el componente pulmonar cardíaco es muy importante y COVID no solamente afecta el pulmón, sino que también se disemina a otros órganos como es corazón, causando miocarditis, puede afectar también riñón, puede afectar también el tracto gastrointestinal. Su principal componente y componente quizá más letal termina siendo sí el pulmonar, pero no está de más de que si un paciente tiene un daño en otro órgano y agregamos un componente adicional como es el virus que cause un daño adicional, lógicamente el deterioro va a ser mayor. Entonces, bueno, hay enfermedades como la diabetes mellitus, como hablamos de los síndromes metabólicos, estos problemas de obesidad y síndrome metabólico y la diabetes mellitus tipo 2 terminan siendo factores a considerar, de los cuales los modificables tendríamos que ponerle mucho ojo para tratar de prevenir a futuro. Entonces, los factores de riesgo, cuando uno los ve, comparando el SARS-1, el SARS-CoV-2, el MERS y la influenza estacional, la edad es inevitable, es algo que no podemos modificar, es algo que vamos a llegar tarde o temprano. Quizá tratar de llegar de una manera más saludable sea lo más prudente desde el punto de vista de salud, pero hay otros componentes, principalmente los metabólicos, que deberíamos intentar tomar muy en cuenta para prevenir a futuro. Entonces, esta es solamente una gráfica en la cual menciona unos investigadores y proyectan, ¿no? El SARS-CoV-1 que apareció en el 2002, pasaron 10 años para que apareciera el MERS, que es el otro coronavirus también serio. Y de ahí han pasado 7 años para que aparezca este nuevo SARS-CoV-2 COVID-19. Incluso ellos especulan que probablemente en 4 años pudiese aparecer un nuevo virus pandémico, una mutación de un coronavirus que pudiese ser también letal. Entonces, hay que prepararnos, hay que tomar medidas preventivas teniendo en cuenta los factores de riesgo que existen para infecciones respiratorias y estar preparados porque sabemos que lógicamente por un lado va a potenciar nuestro sistema de salud que compensen esos deterioros, pero por otro lado también individualmente debemos estar en las mejores condiciones de nuestro cuerpo para poder contener esta infección. Ok, la parte 3 quiero hablar la transmisión y sus manifestaciones y acá vamos a hablar un poco también de las medidas de prevención relacionadas a la transmisión. Entonces,
Es inevitable que cuando uno se resfría, pues tose, estornuda. Entonces, el distanciamiento es claro, es 1 metro mínimo, 2 metros idealmente. Debería mantenerse la distancia para evitar que estas gotitas que son eliminadas cuando uno enfermo tose o incluso habla, sean propagadas y puedan llegar a otra persona. Hablando de las gotitas todavía, no voy a hablar, más adelante voy a hablar de los aerosoles, pero hablando de las gotitas debería ser. Lógicamente el uso de equipos de bioseguridad, principalmente respiratorios, hablo de las mascarillas y los protectores faciales, terminan siendo una gran ayuda para proteger, porque las puertas de entrada del virus no solamente son las fosas nasales, la boca, sino también la parte ocular. Entonces, prácticamente toda la cavidad por donde ingresa son estas mucosas las puertas de ingreso principal. El virus no entra por la piel. Yo puedo tocar muchas estructuras y no va a entrar, pero si es que yo entro en contacto, mi mano contaminada, con alguna de estas superficies, lógicamente me voy a infectar. Entonces, hablábamos como vía de transmisión el estornudo, pero otra forma de transmisión termina siendo la autoinfección. Entonces, se comenta mucho de que las superficies están contaminadas y eso es cierto. Incluso se saca tiempo en el cual el virus pudiese sobrevivir. Eso es real. Yo me encuentro ahorita en un ambiente en el cual quizá todo está contaminado, es un ambiente de un paciente positivo, todo contaminado con mi IPP, digamos, pero no entro con guantes. Yo toco un ambiente y lógicamente me estoy llevando el virus. Que lo haya tocado no quiere decir que yo tenga la enfermedad o la vaya a tener. Pero si yo salgo y no me lavo las manos apropiadamente, agua y jabón, aproximadamente 20, mínimamente 20 segundos, uso de alcohol gel apropiado, el higiene de manos importante, y por casualidad, porque me pique el ojo, la nariz, termino llevando mi mano hacia estas mucosas, termino infectándome. Entonces, la autoinfección termina siendo otro factor de riesgo, porque si es que está todo el ambiente y yo no me toco estas estructuras mucosas, que son puertas de entrada, difícilmente el virus va a entrar. O sea, que el virus puede estar en los zapatos, como mencionan, usar los zapatos, es cierto, yo puedo tocar el piso contaminado y puedo llevar el virus en mis zapatos, sí, y puedo contaminar el piso que está en el entorno, pero el piso del virus no va a volar, no va a elevarse, va a quedarse ahí en el piso. ¿Quiénes serían personas de riesgo? Bueno, si tengo niños que gatean, que juegan en el piso, ellos se pueden contaminar porque juegan con están gateando, están tocando el piso, entonces tocan, sus manos se contaminan, se rascan el ojo porque les pica y se están infectando. Entonces, pero lógicamente un adulto, bueno, si tocas pues el piso, por algún motivo recoges una llave o algo por el estilo, pues si es un ambiente que está contaminado, no sabe que está contaminado, lógicamente lo más apropiado, uno, no meterse las manos contaminadas a una superficie, y lo otro es higienizarse la mano principalmente para poder disminuir ese riesgo. Entonces, terminan siendo las principales vías de transmisión. Entonces, es innegable que en el hospital nosotros nos cuidamos, pero cuando uno llega a casa, pienso que quizá hay personas que tienen grupo de riesgo, pero cuando uno pregunta, va preguntando a los casos, pero es inevitable que cuando uno llega a casa se siente tan seguro en casa que a veces se quita la mascarilla, bueno, está asintomático, ¿no? Se quita la mascarilla, está tranquilo y comparte y conversa, ¿no? Además tenemos que almorzar, tenemos que quitar la mascarilla, o sea, no podemos estar todo el tiempo con la mascarilla, incluso en casa, pero uno se siente seguro, entonces es importante tener en cuenta acá voy en familia, hablo en reuniones globales. Probablemente uno siente seguro y al menos si sabe quiénes están en su casa y sabe más o menos el flujo que tiene, se puede controlar. Pero permitir que ingresen a tu casa personas, más familia que sea, que tú lo ves tiempo, que vengan de otro grupo, que no conocemos la exposición de riesgo que tiene a tu casa y estén sin bioseguridad, conversando, compartiendo, el riesgo de contagio es elevado y se ha visto que este se termina siendo una de las puertas importantes de transmisión. Este tipo de reuniones sociales que entre comillas son muy inofensivas y muy necesarias, pero en la coyuntura actual idealmente se debe totalmente eliminar. En el hospital pasa lo mismo. ¿Qué pasa en el hospital en unos inicios? Pero lógicamente cuando uno se expone al paciente, está con todos los equipos, pero son incómodos. Llega el STAR, digamos el STAR de médicos, el STAR de enfermería, y lógicamente ya se quita la mascarilla, está conversando, están muy cerca, están asintomáticos y asumen de que, bueno, se han cuidado respectivamente ante el paciente que está potencialmente infectado y potencialmente es un medio de transmisión, pero cuando se encuentran ya con colegas, están en algún ambiente más tranquilo, pues se ponen a conversar, discutan, van avanzando como se hacen labores convencionalmente. Pero realmente eso también es un factor de riesgo. Entonces no se puede quitar la mascarilla por nada del mundo. Entonces realmente en un ambiente hospitalario es importante mantener, porque no sabemos quién tiene la enfermedad. Esta gráfica espero que la puedan ver bien, pero solamente nos dice, y se lo menciono, dice,
los presintomáticos, o sea, asintomáticos, 45% de las infecciones pasan de portadores antes que desarrollen los síntomas. Entonces, realmente cuando yo invito a alguien, lógicamente cuando viene alguien, si tiene síntomas no va a venir a una reunión, pero si está sintomático, se quita y hablando puede contagiar. Cuando uno se encuentra en una reunión, la unión, la cercanía es muy estrecha. Entonces, 45% de las infecciones se ha visto que ocurren por personas asintomáticas. Es lo que le hablo de esa seguridad de no tener síntomas, no te garantiza nada. Lógicamente, en casa uno puede controlar, como le digo, un poco más esta situación, pero aún así, si hay personas de riesgo, hay que tener mucha cautela, especialmente si somos personal de salud, porque nosotros sí nos exponemos. Entonces tenemos que seguir tomando las precauciones muy rigurosamente y evitar y proteger a nuestros familiares de riesgo, ¿no? Ya el otro 40% ocurre por personas sintomáticas, ¿no? Que es lo que más espera uno, que se contagie porque alguien esté enfermo, y lógicamente de esa persona me alejo porque lo veo sintomático, pero tengamos muy en cuenta que los asintomáticos terminan siendo probablemente el nicho, y es difícil, más cuando vemos la parte de laboratorio, es bien difícil controlarlo. Y el medio ambiente solamente aporta el 10%, y y el otro grupo, pues bueno, 5%. Los niños, solamente para mencionar esto, los colegios, toda esa situación, los niños, se ha visto en este estudio que los niños tienen mayor carga del virus en fosas nasales. Esto es muy inverso, esta metodología que han usado para pero los menores de 5 años se han comparado entre niños entre 5 y 17 y mayores de 18, prácticamente entre mayores de 5 y mayores de 18 no hubo diferencia entre la cantidad de virus que tenían. Pero los niños menores de 5, ellos sí son bastante, como un reservorio concentrado del virus, y pueden ser propagadores del virus importantemente. Entonces hay que tener cuidado. Lógicamente los niños no generalmente hacen enfermedad severa, pero sí pueden ser un transmisor importante o un foco si se infectan. Por otro lado, sobre la carga viral, también se ha visto de que aparentemente quienes se encuentran carga viral más alta pudiese tener mayor riesgo de desarrollar enfermedad severa. Teniendo en cuenta, cuando hablamos de pruebas diagnósticas, nosotros hacemos pruebas moleculares cualitativas. O sea, no dice si es que está el virus o no, más no hacemos pruebas moleculares cuantitativas, o sea, no dice qué tan cantidad tenemos del virus, no es una carga viral en sí, es una PCR nada más, una prueba molecular de reacción cadena polimerasa, pero no nos dice la cantidad. Entonces, es un marcador que un estudio está saliendo y capaz sea prudente en grupos de riesgo analizar y anticiparnos qué pacientes que tienen alta carga del virus pueden desarrollar una enfermedad mucho más severa. Entonces, todos los medios de transmisión nos indican, pues, qué tenemos que hacer, ¿no? Entonces, las gotitas han sido el clásico medio de transporte en infecciones virales respiratorias, pero no todas las infecciones virales respiratorias se transmiten por gotitas. Hay gotitas mucho más pequeñas que pueden aerolizar. Entonces, típicamente lo que uno ve es de que hay procedimientos que generan aerosoles, y es donde cuando hay aerosoles, típicamente cuando uno dice transmisión por aerosoles, por partículas que flotan, por no decirlo de otra manera, tuberculosis quizás sea el ejemplo más conocido por nuestro medio, debemos usar respirador N95, ¿no? Y no la mascarilla simple, porque sabemos que está flotando y lógicamente tiene que ser un sellado apropiado de la cara para que garantice de que realmente esos virus, esas bacterias, virus que pueden estar flotando, no entren hacia, hacia nuestras fosas nasales ni a la cavidad oral, porque son muy pequeños y están flotando. Entonces, generalmente los procedimientos que pueden generar aerosoles terminan siendo procedimientos invasivos, como la fibrobroncoscopía, el procedimiento de intubación del paciente, o no invasivos, como también puede ser la nebulización de estos pacientes. Entonces, en esos casos, si es inevitable usarlo, se tienen que requerir, pues se tiene que usar definitivamente un protector respiratorio. Actualmente, la evidencia cambia y lógicamente el virus también puede mutar. Entonces, se está viendo que el virus puede aerolizar. O sea, no solamente uno elimina gotas grandes que van a caer y precipitar y van a tener una distancia probablemente de 1 o 2 metros, sino que también van a haber componentes más pequeños que van a aerolizar, que van a flotar en el aire y pueden estar entre 2 a 3 horas flotando, siendo un grupo de riesgo si es que estamos con una mascarilla no apropiada, y si es que estamos especialmente en un ambiente cerrado, no ventilado. Lógicamente van a estar flotando, y si uno se queda ahí trabajando, el riesgo de exposición va a ser alto, ¿no? Entonces, mientras más tiempo de exposición uno tiene, lógicamente el riesgo va a ser alto. Bueno, si yo entro con mascarilla y salgo prontamente, quizá el riesgo sea menor, pero si yo me expongo mucho tiempo, el riesgo de que me infecte por estos aerosoles existiría. Entonces, esta evidencia va surgiendo y tenemos que ser muy cautelosos en interpretar, porque todavía tenemos que manejar muy bien qué tipo de bioseguridad tenemos que usar.
Pero si se va concluyendo de que se transmite por aerosoles, el mecanismo de barrera respiratorio termina siendo el respirador N95. Desde el punto de vista médico, hay otro tipo también de respiradores con filtros, pero termina siendo, digamos, como ejemplo, el N95. Y si es un ambiente abierto, probablemente no hospitalario, no de riesgo de que no haya mucho aerosol, pues probablemente el respirador sea suficiente más la careta facial, ¿no? Protegiendo los ojos. Entonces, la enfermedad de este COVID-19, pues, como mencionábamos, desde el tiempo desde que uno se infecta, hay un periodo de incubación generalmente de 7 días y hasta 14 días para que una persona progrese de una forma tóxica, como se puede ver a continuación. Se ve cómo se destruye prácticamente el pulmón en la tomografía y esta radiografía, y el paciente requiere cuidados intensivos. Entonces, la experiencia en China nos decía prácticamente que la gran mayoría de pacientes, por no decir el 80%, desarrollaba una enfermedad leve y solamente probablemente un 15 a 20% desarrollarán compromiso potencial. Entonces, eso probablemente sí sea real, ¿no? Muchas personas se exponen sin factores de riesgo y pasan la enfermedad como si fuese una gripe y eso lo vemos en los síntomas. Muchos nos hablan de los síntomas si fuesen diferentes a otros. Yo sinceramente, por lo que veo, de otra gripe, otro virus respiratorio, un poco difícil discriminar, porque va desde una forma asintomática, presintomática, a una forma sintomática. Entonces, bueno, uno se conoce, porque hay personas que me dicen, doctor, no tengo ni una molestia, pero tengo congestión nasal. Y esa congestión nasal la tengo siempre, y siempre en invierno me viene, es como mi rinitis alérgica, y siempre la tengo. Pero ¿qué pasa con este paciente si viene después y me dice que, doctor, esa rinitis que siempre tengo durante las mañanas por el frío y pasa durante el día? No, no ha pasado. Todo el día estoy con la rinorrea, todo el día está más intenso, ha cambiado. Entonces hay que ponerle ojo. Entonces, cuando uno conoce sus enfermedades de base que tiene, sabe cómo son sus basales. Pero cuando ya se da cuenta de que esto ya sobrepasó la conducta o el comportamiento que tiene basal, hay que ponerle mucho ojo porque ya puede ser que se haya sobreagregado algo. Y en el contexto de sobreagregación de algo, pues COVID-19 termina siendo la causa importante a descartar en nuestro contexto actual, ¿no? Entonces, bueno, si tiene fiebre y síntomas respiratorios, no va a quedar. El caso sospechoso, que se demuestre lo contrario, y debería hacerse la prueba prontamente para estudiar. Ya unos cuadros de dificultad respiratoria, ya terminan siendo procesos avanzados. Algunas personas sí van con diarrea, van con vómitos, así hay personas que les va. Es muy variable, decir a quién le va, a quién no le va, es muy variable qué personas va a ser. Supuestamente en niños hacen mucho más cuadros gastrointestinales, pero también se ha visto en adultos mayores que también hacen cuadros gastrointestinales como diarrea, ¿no? Estos malestares. Entonces, esta tabla nos muestra de que los síntomas incluso pueden persistir pasado el cuadro de la enfermedad del COVID. O sea, habiéndose descartado, ya no transmite nada, pero sigue todavía con síntomas posteriores. Entonces, una publicación en la cual nos muestra que la fatiga puede seguir todavía buen tiempo, ¿no? Y sensación de disnea, entre otros, todavía puede seguir incluso la tos. Pues, lógicamente, si yo tengo un paciente que está tosiendo, todavía pasó sus 2 semanas y sigue tosiendo, lógicamente tengo que tener la certeza de que esta persona no está contagiando. Hay casos que se tiene que valorar paciente a paciente, porque si está tosiendo, lógicamente no es diferente a una persona asintomática, que pueda tener el virus quizá en cantidades menores, porque ya pasó sus 2 semanas de aislamiento, y capaz ya está eliminando poco virus, ¿no? Y es mínimo, es mínimo. Además está con su mascarilla, con toda su protección, entonces la posibilidad de que elimine termina siendo riesgo. Pero si esta persona todavía tiene poco virus, pero tose, estornuda, todavía tiene síntomas de este tipo que pueden favorecer la propagación, tendríamos que tener la certeza de que realmente no lo está eliminando el virus y solamente son rezagos de la enfermedad que están quedando y que poco a poco van a desaparecer. O sea, hay casos donde tengo que ponerle un límite y decir, ¿sabe qué? Bueno, esto que tiene todavía, ¿ese es por el virus y es de riesgo para los demás, para el demás personal o es una secuela? Entonces tengo que hacer las pruebas correspondientes para tener la certeza de que realmente esa persona tiene síntomas leves, lógicamente, muy leves, y bueno, no requiere mayores cuidados porque se ha descartado de que no tiene infección. Entonces, la parte imaginológica que quería mostrarles, el daño severo comparando un pulmón sano versus otro pulmón dañado por COVID. Las manifestaciones radiológicas son muy variables, pero este compromiso de vidrio de lustrado termina siendo quizá el más característico de infecciones virales por tomografía, ¿no? Y bueno, la saturación de oxígeno termina siendo una función vital importante que tenemos que tener muy en cuenta cuando tenemos este tipo de enfermedad. Porque ¿qué pasa si yo tengo fiebre, tengo congestión nasal o de garganta leve? El manejo es sintomático, o sea, tranquilo, pero sí es importante ver la saturación. Si una saturación va deteriorándose progresivamente, eso sí, ya debemos ponerle mucho ojo y va a requerir el manejo hospitalario idealmente, y si no, con cuidados de oxígeno para compensar, porque si no, si esperamos mucho tiempo, a veces nos llama paciente y dice, doctor, pero está tranquilo, porque tiene una saturación de 92.
Hoy día tiene una saturación de 92, pero si nosotros dejamos de que esta persona sobreexija para compensar esa saturación, que se mantenga estable, a expensas de una frecuencia respiratoria mayor, compensatoria, se va a agotar y definitivamente pasado un tiempo la persona va a caer. Y cuando caiga va a tener definitivamente mayores complicaciones y va a haber problemas. Entonces la saturación termina siendo una importante lección que nos deja para monitorizar pacientes que sean positivos, especialmente de riesgo para monitorizarlos. Si tengo fiebre, otro, tranquilo, sintomáticos, pasan 2 o 3 días, mejora, pasó como una infección, tranquilos. Pero si es una persona que se ve que ya está desaturando, la frecuencia respiratoria está aumentando, está taquicárdico, bueno, hay que ponerle mucho ojo y si eso va a tendencia a caer, hay que tomar las medidas principalmente en el contexto respiratorio, ¿no? Sobre el diagnóstico, que creo que es una parte importante a considerar en el ambiente hospitalario de salud, mencionar, bueno, tenemos prueba rápida y prueba molecular, es lo que hacemos realmente en el contexto habitual, ¿no? Entonces, esta gráfica nos muestra claramente cómo se comportan estos marcadores diagnósticos. Entonces, interpretemos bien estos marcadores y veamos primero la conocida prueba molecular o la prueba del hisopado nasofaringio. Entonces, este termina siendo la prueba, entre comillas, una prueba objetiva del virus, de que encontramos el virus, porque las pruebas rápidas lo que nos detectan no es el virus, son anticuerpos, son las defensas que desarrollamos ante la exposición del virus. Lógicamente, terminan siendo anticuerpos específicos contra este virus que nos permite decir que sí nos hemos expuesto contra este virus. Entonces, tengamos en cuenta de que cuando uno no tiene síntomas, ya el hisopado nos pudiese dar el resultado positivo. Poco a poco va pasando y probablemente demore una semana, generalmente hasta que uno empieza a hacer síntomas desde que se infectó, ¿no? Va subiendo. Pero en este momento nadie hace la prueba, menos una prueba molecular y peor con lo que está escaso. Entonces, teniendo que ser prueba muy repetitiva, porque es como que me digan, yo estoy asintomático, hágame la prueba molecular. ¿Sale negativo? Ah, bueno, nunca me expuse a nadie. Mañana me hago otra prueba molecular, sale negativo. Entonces, tendría que hacerme la prueba todos los días para saber cuándo soy positivo y es algo que no se hace. Entonces, pero lógicamente debemos anticiparnos a un diagnóstico temprano. Generalmente el diagnóstico se hace cuando uno empieza a hacer síntomas, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a hacer síntomas, como se puede ver, entre la primera semana prácticamente se mantiene en su pico más alto la detección del PCR y después va cayendo, va cayendo. Y puede tomar hasta 6 semanas en desaparecer o más, ¿no? Hemos visto casos realmente que tienen PCR positivo prolongado. El paciente ya mejoró, doctor, pero sigo con PCR prolongado. Entonces, ahí va el otro componente que se habla acá, el aislamiento del virus, el cultivo del virus. Acá en rojo, o sea, veíamos en celeste, veíamos la curva del PCR del hisopado, ¿no? Veíamos la línea continua, eh, la progresión o la evolución del PCR, que lógicamente pasada la semana su sensibilidad va cayendo, ¿no? Va cayendo, ¿no? Entonces, pero nosotros lo que queremos saber es si realmente ese virus está vivo o no. ¿Y esto cómo se ha comprobado? Mediante el cultivo. Porque el PCR es una prueba, como les digo, que solamente capta el ARN del virus, ¿no? El virus capaz está muerto y quedan rezagos en la fosa nasal y uno lo toma y lógicamente la prueba va a dar positivo porque sí está encontrando el DNA, perdón, el ARN de este virus, lo está encontrando, pero no te dice si está vivo o está muerto. Entonces, para saber realmente si este virus está vivo o muerto, lo que se ha hecho son cultivos virales. Entonces, en esos estudios se ha comprobado que prácticamente un poco más de una semana, en esos hisopados que eran PCR positivo, se encontraba el virus vivo, o sea, el virus crecía en estos cultivos. Después ya no se encontraba el virus vivo. Algunas consideraciones sí se ha visto a tener muy en cuenta en poblaciones especiales. En pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Oncohematológicos, hablando de ese grupo de pacientes trasplantados, y en pacientes que hacen enfermedad severa. Es por eso que se ha visto que la observación probablemente de un paciente con riesgo potencial de contagiar sea un promedio entre 10 días a 2 semanas, de 10 a 14 días, en una persona que no hizo enfermedad severa y que no es inmunosuprimido. Pero para pacientes inmunosuprimidos con cáncer y en personas que hicieron, entraron a UCI, un cuadro severo, se ha visto la posibilidad de que sí, puede estar transmitiendo todavía un periodo incluso hasta 3 semanas. Entonces, en ese grupo quizás sí considerar un poco las 3 semanas como el periodo de riesgo de que siga transmitiendo todavía, ¿no?
y en todo caso, si se le repite la prueba molecular para tener la certeza, pues se le haga. Si el paciente terminó los síntomas, no hace síntomas, pues lógicamente ya la probabilidad de contagio, mejoró clínicamente todo, yo pienso que pasadas las 2 semanas, pues la posibilidad termina siendo muy baja. Si tiene tos, tiene síntomas respiratorios todavía, por más leves que sean, pero son preocupantes para el equipo en general de salud que es su entorno, pues sí sería válido poder descartar, desde mi punto de vista, con una prueba molecular que nos dé la certeza de que estemos tranquilos y decir, bueno, reincorpórate tranquilo porque ya todavía tienes algunas molestias, pero se te han hecho las pruebas moleculares en las cuales se menciona incluso que el virus no está, ¿no? Incluso se ha visto que el virus ya no está, o sea, de por sí el cultivo ya debió haber desaparecido, o sea, no de ser viables, pero incluso se ha limpiado todo, que ni siquiera ha encontrado ARN muerto del virus en las fosas nasales o cavidad orofaríngea, ¿no? Entonces el PCR, entonces el PCR siempre tiene una utilidad, principalmente pues en la primera semana, es lo ideal, porque después va bajando su sensibilidad. Si yo le pido pasar la semana, no quiere decir que capaz me dé siempre negativo, como se puede ver, me puede dar todavía positivo, pero la posibilidad puede ser cada vez más lejana. E incluso a algunos pacientes, si le siguen tomando, va a seguir saliendo positivo, 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 y no sabemos si realmente eso tiene algún impacto real sobre la transmisión, ¿no? Pues si sale positivo, está sintomático, pues realmente la preocupación debería ser mínima. Si tiene síntomas, vendría a ser todavía un punto a considerar como una causa, un punto oscuro que tenemos que todavía manejar como un caso especial. Y la otra prueba termina siendo la detección de anticuerpos, que como menciono, los anticuerpos no son el virus, o sea, esa prueba no detecta el virus, no te dice de que tienes el virus en la sangre, te detecta anticuerpos. Cuando una persona se enfrenta a cualquier agente infeccioso, el cuerpo desarrolla innatamente defensas contra eso. O sea, es parte de la naturaleza del cuerpo humano defenderse y desarrolla defensas. De que sean exitosas o fracasen es independiente, pero el cuerpo se defiende y desarrolla anticuerpos. Y lógicamente, hasta que desarrolle anticuerpos específicos contra ese virus, tiene que analizarlo, identificarlo y toma tiempo. Y es por eso que cuando uno ve las líneas punteadas en morado y en verde, nos hablan ya de la serología IgM, IgG, que es lo que hablamos cuando vemos las pruebas rápidas, ¿no? O pruebas de anticuerpos tipo ELISA también, que sería otra metodología a usar. Pero nosotros usamos las pruebas rápidas convencionalmente y vemos que lo primero que se eleva termina siendo el IgM en líneas moradas, pero es pasado incluso una semana. Toma tiempo. Estos rangos, lamentablemente, uno sería bonito decir de que sabe que el PCR sí o sí se negativiza al 7.º día y sí o sí se positivo tal día. Terminan siendo promedios. Todo, lamentablemente la medicina y el laboratorio y el desarrollo de cada cuerpo, qué tanto virus acumulo, qué tantos anticuerpos desarrollo, qué tan pronto los desarrollo, qué tanto demora en desarrollar anticuerpos, es muy independiente de la persona. Que tenga comorbilidad o no tenga comorbilidad. Todos somos diferentes y ante la reacción de un proceso infeccioso reaccionamos diferentes. Hay personas que le da la gripe pésimo, les cae muy mal una gripe convencional, y hay personas que le da la gripe y no les pasa nada, tienen pequeñas molestias y no pasó nada. Es muy independiente y no tienen ninguna enfermedad aparentemente. Entonces, es muy variable el cuerpo humano. Entonces, pero los anticuerpos sí toman tiempo. Entonces, pero una prueba rápida a inicio de los síntomas termina siendo probablemente no lo más apropiado porque va a salir, la chance de que salga negativo es alto. Y si sale negativo, lógicamente no me descartan. No me va a descartar. En ese entonces debería pedir la prueba molecular. En el estadio inicial de los síntomas. Doctora, inicio los síntomas. Ayer empecé la noche fiebre, estoy con congestión, me siento mal. Ah, bueno, ¿qué prueba le puedo dar? Prueba molecular. Doctor, sé que he estado una semana, los síntomas están todavía ahí medio molestoso. Bueno, igual, si tiene síntomas altos, se puede pedir la prueba molecular, pero entonces, en caso, si uno pide la prueba rápida, tendría también la chance de encontrarlo también en la prueba rápida, ¿no? Porque ya pasó un tiempo necesario para desarrollar los anticuerpos. ¿Ok? Entonces, esto toma tiempo y también cuánto tiempo demora en desaparecer, eso también es muy variable. Muy variable. Yo tengo IgM, IgG, quiero seroconvertir. Lo ideal es para que uno siga un seguimiento y diga, bueno, quiero tener solamente IgG, para que esté tranquilo. Tuve IgM y quiero tener IgG solo, en el cual me diga que ya pasé la enfermedad y me diga muy teóricamente que IgG lógicamente uno lo interpreta infección pasada, IgM uno lo interpreta infección reciente, ¿no? IgM, IgG, bueno, está en esa transición, pero todavía es reciente, ¿no? Por el IgM, como que te da todavía esa suspicacia. Pero cuando uno analiza la enfermedad, no es una enfermedad muy reciente tampoco que digamos, ¿no? Ya ha pasado cierto tiempo de enfermedad, al menos una semana desde el comienzo de los síntomas, para que desarrolle realmente estos anticuerpos. Entonces, ya toma un tiempo, y esto es muy variable, porque ¿qué tal? Tomo otro IgG y sigue saliendo IgM, IgG.
ya no termina siendo un parámetro tampoco fidedigno de seguimiento. Si ya pasó más de 2 semanas, el paciente ya está asintomático, esa serología, esa seroconversión es muy independiente del cuerpo. Hay personas que capaz rápidamente viran su serología y hay personas que pueden virar muy lentamente y esto puede tomar tiempo. Te vas a ir diciendo IgM, IgM, IgG, IgM, IgG, 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 buen tiempo, hasta que ese IgM cae, porque como se puede ver, el IgM incluso puede caer hasta la sexta semana también. Entonces, hay un pequeño porcentaje de personas que también van a tener esa serología combinada que puede demorar en desaparecer. Entonces, es importante manejar el laboratorio en unión con la clínica. Y sobre reinfección, ¿qué cosas mencionar? Sobre cosas puntuales, porque todavía es muy controversial esto de la reinfección, y esto es lo que preocupa, ¿no? Dice, doctor, ya me dio, pero ¿qué tal si de nuevamente me da? No desmerece de que ante estas dudas que todavía existen, debemos, a pesar de que nos dio, tomar las precauciones del caso. No nos consideremos totalmente si es que una persona le dio al 100% inmune. A pesar de eso, sígase cuidando, ¿no? Entonces, ¿qué se ha visto en este estudio sobre que habla sobre la reinfección? Y nos dice, ¿por qué puede salir positivo el PCR del COVID nuevamente? Entonces, no habla persistencia del virus en el cuerpo. Entonces, eso es cierto. Mencionábamos que el PCR puede demorar tiempo en desaparecer. Incluso la chance disminuye. Entonces, ¿qué pasa si yo pasan los 14 días y empiezo a hacer me tomo mi PCR, sale negativo, ¿no? Me dan de alta, sigo trabajando, pero pasa una semana, 2 semanas más, me expuse a alguien de riesgo, me toman nuevamente el hisopado, digamos, no debería, pero si le toman nuevamente el hisopado, sale positivo. Bueno, no tiene ni un síntoma, no tiene ninguna molestia. Ese prácticamente puede haber sido solamente la persistencia de ese virus que ahora sí lo detectó y la prueba pasada no lo detectó. Es por eso que otro problema tiene siendo los falsos positivos y los otros problemas tienen siendo el método de colección incorrecto, ¿no? Que se puede hacer, que puede ser un falso positivo negativo. Y lo que mencionaba también al inicio sobre los otros coronavirus, también puede haber una contaminación cruzada con otro beta coronavirus, ¿no? Que circulan convencionalmente y no causa mayor molestia, ¿no? Se hizo estudios en monos en el cual que ya habían que sido positivos, se habían recuperado y les pusieron nuevamente al mismo coronavirus que les causó la enfermedad, al mismo SARS-CoV-2. Y encontraron que esos monos ya no hicieron enfermedad, no hicieron ni siquiera daño de órganos, no hicieron mayor problema. O sea, desarrollaron anticuerpos contra ese virus y no les pasó nada en un periodo muy corto. Y este es un caso clínico interesante también que les quiero compartir, que más o menos menciona lo que les decía anteriormente, ¿no? Ser un paciente a inicios, lógicamente, un adulto mayor con diabetes, hace un cuadro muy florido, es un COVID definitivamente. El paciente mejora, le hacen sus 2 PCR negativos, se va de alta, ¿no? 23 días después, el paciente se hospitaliza por una infección urinaria y durante la hospitalización, el paciente lamentablemente entra en contacto con alguien que es positivo y le hacen nuevamente el hisopado. Estando el paciente asintomático, pero como estuvo como contacto cercano con otra persona y se desconocía mucho esto, le hacen nuevamente el hisopado. Sale el hisopado positivo y sale el IgM positivo. Pero el paciente estaba asintomático, o sea, estaba tranquilo, no hizo el cuadro aparatoso que hizo previamente. Entonces, ¿qué mensaje nos deja este análisis de este caso que se reporta? Uno, es probable que sí, si nos exponemos nuevamente al virus, es probable que el virus va a tratar de atacar, ¿no? Por más que tengas anticuerpos, se va a pegar a su mucosa porque es su receptor, va a entrar a causar daño, pues lógicamente las defensas van a tratar de compensar y si son muy específicas por el antecedente, pues vamos a reaccionar rápidamente y probablemente no hagamos formas severas. Entonces es probable que sí exista una inmunidad contra el virus a un plazo largo, ¿no? Que pueda de una manera, quizás no curar al 100%, pero hacer de que tengas una forma mucho más leve de la enfermedad. La inmunidad es muy variable, entonces uno se basa en los estudios, porque hay estudios que te dicen que duraría 3 meses aproximadamente la inmunidad, pero se basa a veces solamente en serologías, estos IgMs, IgGs como mecanismo de respuesta, pues la inmunidad es muy compleja, es mucho más compleja que solamente IgM, IgG, son muchos componentes inmunes que interactúan y que en el momento cuando uno se expone a la enfermedad pueden saltar y pueden saltar a protegernos y que se han generado por la exposición previa. Entonces, esa situación, probablemente los anticuerpos sí puedan desaparecer en un periodo de 3 meses, pero tampoco nos dice de que estemos completamente desprotegidos. Tampoco hay esa certeza científica hasta el momento que nos diga que realmente pasado ese periodo de tiempo, porque ya no encontramos las inmunoglobulinas en la sangre, nos diga que realmente ya estamos desprotegidos. Eso todavía no se sabe, pero todavía debemos tener. Los casos son aislados, los casos realmente son aislados, pero entre comillas pareciese que sí, en un periodo muy corto, menor de 3 meses, tendríamos anticuerpos y si disponerlos nuevamente nos protegerían, pero debemos tener siempre las precauciones del caso. Y finalmente la vacuna
definitivamente es importante. Vacuna de la influenza y neumococo son importantes porque son coinfecciones siempre relacionadas a virus respiratorios por el daño que causa el virus previamente como coronavirus de la mucosa y favorece que se sobreagreguen otras infecciones. Nosotros hemos visto bastantes infecciones, incluso con atípicos, como micoplasma. Eh, es importante, todavía no tenemos una vacuna, está en proceso, están entrando ya a fase 3, que son estudios poblacionales. Tenemos que ser pacientes, lamentablemente, para tener la seguridad tanto de la eficacia como de la prevención de eventos adversos que pudiese ocurrir, ¿no? Entonces, no queremos que esta vacuna sea un mal, sino creo que sea un beneficio. Entonces tenemos que ser lamentablemente pacientes en este proceso. Podemos estar vacunados con lo que sí tenemos, eso debe ser una rutina convencional, especialmente en personas de riesgo y todo personal de salud. Sobre el tratamiento, desde un inicio, esta presentación le hice en un inicio, antes de que llegue el SARS-CoV-2, y desde un inicio se veía que no hay terapia específica con el SARS-CoV-2 ni el MERS, y el manejo siempre ha sido sintomático y el tratamiento ha sido de soporte en estos pacientes. Lamentablemente, los tratamientos que se planteaban desde un inicio y los tratamientos que surgieron después han lamentablemente fracasado. Los corticoides han tenido un uso importante, como se puede ver, a favor, pero lamentablemente solo sobre mortalidad y en estadios avanzados, ¿no? Esta parte del tratamiento no la voy a tocar más. Y bueno, seguimos jalando para tratar de aplanar esta curva que definitivamente está todavía complicada para nuestra realidad y nuestras provincias. Y bueno, agradezco la atención a la presentación y quedo atento a las interrogantes que pudiesen surgir de la presentación para poder aclararlas en relación a este tema importante de la prevención del COVID-19. Muchas gracias. No sé si alguien me apoyan para la parte de la moderación, si es que hay alguna pregunta o algún punto que queramos reforzar de la presentación para quedar los conceptos más claros. Hay cosas que sí están normadas y bueno, han sido estructuradas por los expertos y son las normas en las cuales nos regimos en base a la evidencia, ciertamente, ¿no? Bien analizada, bien interpretada en relación a la prevención. Sin embargo, esto termina siendo muy cambiante, pero las normas a veces siempre tienen esos vacíos, esas brechas, ¿no? Esos casos especiales, en los cuales tenemos que analizar nosotros mismos y estructurar esas medidas de rescate cuando se presentan, porque no siempre te llega el caso típico de la norma, ¿no? Que tú dices, bueno, es esto, ya, ok, se cerró ahí el asunto y está todo bien, sino que te llega ese caso un poco complicado que termina siendo siempre una situación que hay que analizar paciente por paciente. Buenos días, doctor Julio. ¿Qué tal? Le ¿Qué habla tal? la doctora Katia Lejos. Primero agradecer su ponencia, muy interesante. Y bueno, hay muchas consultas por parte de los trabajadores, pero quizás una de ellas y bastante interesante es lo que ha mencionado sobre los factores de riesgo, ¿no? El INC más de 35, porque nosotros por normativa veíamos que era más de 40, pero más de 35 vemos que sí, que ha aumentado lo que son las enfermedades graves, ¿no? Las muertes. Eh, y bueno, también esto de las pruebas serológicas, ¿no? Entonces no nos recomienda las pruebas serológicas para el seguimiento de pacientes que han sido positivos en algún momento. Sí, o sea, yo sí entiendo. O sea, el objetivo de hacer un seguimiento de prueba serológica es que tengas el IgG. O sea, si tuviste IgM o IgM, IgG, es que te sale en algún momento IgG, ¿no? Y lo ideal sería, que como mencionamos, lo ideal sería que se sea muy estricto, ¿no? Que me digan que todas las personas en 2 semanas va a salirse de su IgG. Y eso es falso. Como he visto, la gráfica es muy variable, puede tomar tiempo. Entonces, ese parámetro, si se le pide y sale IgG, excelente. Va a estar en el grupo que sale y te da la tranquilidad de, bueno, su infección pasada, ¿no? Pero si sale IgM, IgG y el paciente ya pasó 2 semanas, el paciente mejoró toda su clínica, el paciente ya, esa serología no tiene mayor implicancia, sus anticuerpos, independiente de cada persona, van a ir desapareciendo o virando poco a poco. Eso ya es muy independiente de la persona. Pero, pero lógicamente tengo que ver con la clínica, ¿no? Pues si un paciente que, bueno, sigue IgM-IgG, pero sigue tosiendo, sigue todavía con los síntomas así medio, está medio delicado, bueno, ahí tendría que valorar si lo quiero reincorporar a labores, descartar de que realmente ese paciente no me esté transmitiendo. Y aunque a pesar de lo que se ha visto, pasadas 2 semanas, la probabilidad de que ese virus sea viable, esté vivo y sea contagiante, sea baja,
ante la evidencia todavía, y todo esto, toda esta variación que hablo, que les menciono, que no es tan estable, no es tan rígido, no es como decir, ¿sabe que en 2 semanas o en 10 días ni un virus que pasa va a ser contagiante? La verdad es que puede existir un paciente, dos pacientes o dos casos, o sea, de que, de que estas tablas, estas gráficas se hacen en base al 80% probablemente de casos, existe un 20, 10 o hasta incluso un porcentaje menor de 5% que se puede escapar. Entonces, y puede ser que esa persona sí, pasado más de 10 días, siga creciendo en cultivo viral. Entonces, nosotros no hacemos cultivo viral, son pruebas más complicadas, pero tenemos el PCR. Entonces, ¿qué nos daría la tranquilidad de que la persona no tenga el virus en las fosas nasales ni en la cavidad oral, que pueda ser de riesgo contagiante? Entonces, si yo tengo una persona que ya completó 2 semanas, pero sigue sintomático, si, entre pedirle una prueba rápida, una prueba molecular, pues definitivamente sería la prueba molecular. Porque la prueba rápida, si te sigue saliendo IgM, IgG, no te dice que el paciente siga, que tenga IgM todavía, no te garantiza de que la persona siga contagiando, ¿no? O sea, bueno, si tiene síntomas, podrías especular, pero eso sería ya prolongar el descanso. Pero si te da una seguridad y, bueno, necesitamos personal de salud, realmente estamos en una situación caótica, pero tenemos que tener la certeza de que esa persona que se reincorpore realmente no está contagiando o no va a ser de riesgo para los demás pacientes y otro personal, colegas de trabajo y demás que estén en el ambiente hospitalario, pues termina siendo la prueba molecular que me diga al menos, vivos o no, pero me diga al menos con una certeza, esa persona no tiene el virus, ni siquiera muertos están ahí, pero no tiene. Entonces me daría la tranquilidad de poder reincorporarlo a la parte laboral. La serología, como seguimiento, como les digo, no me parece una marca más la clínica termina siendo más la clínica como el parámetro de seguimiento real. Porque si el paciente completó 2 semanas y está sintomático, tuvo un tipo de enfermedad de no más de 5 días y mejoró, y está sintomático en sus 2 semanas de aislamiento que se le dio, pues esa persona ya no tendría necesidad de mayor estudio. Y lógicamente, estando en ambiente hospitalario, debe tomar las precauciones del caso. O sea, no quiere decir de que esa persona está libre, ya no va a estar con mascarilla, no va a estar con... Debe seguir todavía con las medidas de bioseguridad respectivas. Buenos días, doctor Maqueras. Agradecerle su participación. Soy Luz Gracias. Covarrubias y quería, por favor, si podría resolver la siguiente pregunta. Claro que Un sí. paciente que inicia síntomas febriles, ¿debe de iniciar con la toma de antibióticos o cuándo lo debe de hacer? Gracias. Ya. No, gracias a ti por la pregunta. Bueno, este es un punto importante porque el uso racional de antimicrobianos también es relevante en el contexto de infección. Como bien he mencionado, la sobreinfección sí existe, sí se puede dar, ¿no? Se puede dar una sobreinfección además al cuadro COVID, porque los cuadros virales lo que hacen son daños de mucosa, tanto de fosas respiratorias, tracto respiratorio bajo, y de esa manera favorece de que son nichos favorables para que se pueda sobreinfectar. Pero no es una indicación absoluta, o sea, no quiere decir de que todos los pacientes, porque causa este daño el virus, va de la mano como una sobreinfección. Entonces yo tengo que analizar bien algunos parámetros adicionales para poder catalogar el cuadro del diagnóstico viral. Bacteriano sobrecargado. Nosotros generalmente lo que pedimos, nos ayudamos mucho del laboratorio, ¿no? Lógicamente una procalcitonina, una proteína C reactiva muy elevada, más de 40, ya te indica algo bacteriano. Los virus elevan la proteína C reactiva, sí, pero suelen elevarla a valores muy bajos. Entonces, nosotros generalmente para sospechar algo bacteriano, pues solemos tener, bueno, en la institución donde yo trabajo, solemos tener pues la disponibilidad de biomarcadores y solemos tener pues PCR y procalcitonina como biomarcadores de que nos pueden ayudar a orientar un cuadro discernible, entre comillas, entre bacteriano o solamente viral, ¿no? Lógicamente, si el paciente está estable y tengo una evidencia de cuadro viral, tranquilo, puedo observarlo. Pero el otro parámetro termina siendo pues las imágenes, ¿no? Si yo veo un consolidado, lógicamente más me orientaría que sí se haya sobreinfectado, además de la posibilidad de COVID, que se haya sobreinfectado. Porque es diferente que yo veo un patrón viral muy característico, intersticial solamente, pero no hay ni un consolidado en la radiografía mínimamente, pues yo pensaría que sí, probablemente el cuadro todo es viral y resguardaría los antibióticos. Otro contexto diferente, el paciente que entra a UCI está intubado, ya tiene un factor de riesgo adicional para infección nosocomial porque está intubado. Entonces, ahí el médico tiene que ser muy cauteloso, tiene que analizar bien todas sus variables y el riesgo que puede tener de que se sobreagreguen. Estas infecciones, lo cierto es de que cuando hacen cuadros inflamatorios muy severos, pueden confundir porque también elevan los reactantes de fase aguda, eleva
otros biomarcadores también sanguíneos que de alguna manera nos pueden hacer confundir. Pero de saque, yo pienso que sí, tendría que valorarse, uno, imagenológicamente, si se cuenta con biomarcadores y la severidad del cuadro, ¿no? Lógicamente sabemos que esta enfermedad es severa y si el paciente viene con un cuadro muy severo, eh, pudiese valorarse el uso de los antimicrobianos de acuerdo al riesgo que tenga, si es comunitario o es intrahospitalario, el contexto en el cual este paciente se contagió, para saber qué antimicrobiano voy a usar, porque sabemos que si un cuadro es severo, tiempo de antibiótico también es tiempo de vida. Entonces, mientras yo más demoro en iniciar un antimicrobiano en un paciente severamente con alto potencial de riesgo de infección bacteriana sobreagregada, pues también puedo aumentar el chance también de mortalidad de este paciente. Entonces, el paciente está estable, bueno, tranquilo, lo observamos, vamos viendo cómo va, sus reactantes cómo salieron, lo observamos. Pues el paciente también está severamente comprometido y peor, hay una imagen radiográfica fea que puede haber impresionar un consolidado, pues yo pienso que sí debería valorarse el uso de antimicrobianos porque los cultivos demoran, pues sabemos, 48, 72 horas y no 100% los cultivos producen neumonía, de hemocultivos son positivos, prácticamente solamente el 30% a 50% es un porcentaje realmente bajo el que da positivo, que al fin y al cabo nos termine certificando si realmente tiene una sobreinfección bacteriana. Entonces, eso hay que tratar de usar todas las variables que se puede encontrar en la institución. Yo consideraría severidad del cuadro, imagen y, lógicamente, la disponibilidad de biomarcadores inflamatorios del cuadro bacteriano como procalcitonina y proteína C reactiva para el uso racional de los antimicrobianos, ¿no? Para el uso racional de antimicrobianos. No sé si queda claro o alguna duda en relación a esa pregunta para poder quizá profundizar algo más, o si hay otra pregunta más adicional de la presentación. Doctor Maquera, ¿Qué tal? ¿qué tal? Buenos días, soy la licenciada Buenos Alicia. días. Yo trabajo en sala de tratamiento de hemodiálisis. Ya, Estamos ahora dializando pacientes que tenemos conocimiento que son positivos para coronavirus. Estamos junto con los negativos. Según el último control son pacientes negativos, pero estamos en la misma sala con pacientes positivos. ya, ¿Esa acción dentro de sala de tratamiento corre algún riesgo los pacientes que están en negativo? ¿O cuál ya, sería lo ideal de mantenerlos dentro de ya, una sala? ya. Que las distancias no son más de 6, tendremos distancia quizás de 3 metros de extremo a extremo, pero entre paciente y paciente tenemos 1 metro de distancia, 1 metro, 1,10 metros de distancia. Entiendo. Sí, sí. La limitación de ambiente termina siendo siempre también una barrera, porque ¿qué es lo ideal? O sea, no es lo mismo hablar de un positivo o de un sospechoso. Son diferentes. O sea, un sospechoso capaz termina siendo negativo, o sea, termina teniendo otra cosa. Y peor, si hablamos de pacientes con comorbilidades que pueden condicionar una enfermedad severa, como puede ser un paciente renal crónico. Entonces, definitivamente, yo estoy completamente de acuerdo de que de poderse disponer, en el caso de un caso sospechoso, separado de los confirmados, pues termina siendo la conducta más apropiada, definitivamente. Pero si no se dispone, bueno, se echa mano a usar los distanciamientos de mayor o igual de 2 metros, pero si me mencionas que a pesar de todo eso, pues hay mucha cercanía, el riesgo sí existe, ¿no? El riesgo sí existe. Eh, no sé si a los pacientes de diálisis cuando entran, pues también hay que analizar ahí lo que hablaba de esto del riesgo de la generación de aerosoles en ambientes pequeños, ¿no? En ambientes cerrados. No sé qué tan grande sea su ambiente, pero a veces los ambientes de diálisis también son ambientes cerrados, entonces que pueden de alguna manera favorecer. Y el paciente que dializa está a buen tiempo, porque tendría que tener su periodo de diálisis, está buen tiempo expuesto. Entonces, si hay alguien positivo, que de alguna manera por ahí se le está escapando el virus y el virus está flotando, pues la exposición de la otra persona existe. Porque como hemos visto, en ambientes cerrados sí puede ser un poco peligroso si tenemos un paciente sintomático. Es inevitable que el paciente que requiere diálisis, ¿no? O sea, no podemos tampoco dejarle sin ese procedimiento como una persona que no requiere este tipo de tratamientos y que, bueno, le dices vete a casa y te monitorizamos a distancia y vemos cómo van tus síntomas y si requieres algún manejo de urgencia, pues vente al hospital y te evaluamos y tomamos las precauciones respectivas y toda la situación. Pero el contexto de diálisis es un poco más delicado. Bien, o sea, en relación a la pregunta, estoy completamente de acuerdo. No es lo ideal, o sea, no es lo ideal. Si yo tengo un confirmado, o sea, tenerlos ahí cerca no termina siendo lo ideal. Incluso no es lo mismo tener, pues, un sospechoso que no sabes quién es el contacto de un sospechoso
que sabes que su papá es positivo, ¿no? Su papá es positivo, este pequeño es sospechoso, pero la chance de que sea también positivo es alta porque su papá es positivo. En cambio, el otro chiquito viene con síntomas, pero de comillas no ha tenido nadie de contacto, entonces también ya termina siendo grupos un poquito más diferentes que uno tiene que tratar de analizar en un momento si tiene que separarlos en grupos, ¿no? Saber en qué grupos va a ir tal grupo de pacientes, de alguna manera ver cuáles son los demás riesgos de que sean positivos, cuáles no, y los que son positivos, bueno, estén con los positivos y todas las conductas. No sé si es que los pacientes que van, con qué tipo de, bueno, pienso que están con todas las medidas de bioseguridad, pero a mí sí me llamaría la atención y me preocuparía si es que el ambiente es muy pequeño y, y ante esta evidencia emergente de los aerosoles, pues puede ser un factor de riesgo para el personal y para los demás pacientes, ¿no? Y para los demás pacientes que están, que están ahí como sospechosos o incluso ni siquiera tienen síntomas, ¿no? Porque no sé cómo es el flujo de rutina, si tienen un horario, porque en cáncer, digamos, para quimioterapia, para evitar exposición, bueno, veían horarios, incluso cuál sería el horario más apropiado para que vengan las personas y no estén muy conglomeradas, ¿no? Yo entiendo que la parte de diálisis, creo que la necesidad de equipos de diálisis es escaso, o sea, son cupos llenos, ¿no? No te da ese espacio para decir, bueno, ya mejor espaciemos, tengamos pocos pacientes tal día, en la noche otro grupo, en otra tal cosa que lo vamos espaciando y de alguna manera los tenemos más separados y exponemos mucho menos a las personas. Entonces, la pregunta concreta yo diría que sí, deberían tomarse medidas ideales para tenerlos, si es que no hay otro ambiente, donde pueden estar, digamos, los sospechosos de los confirmados, idealmente ver la manera cómo se pueden distanciar en lo posible sea mayoritariamente. Y por la exposición que van a tener en un ambiente cerrado por larga estancia, considerar pues la posibilidad ante la emergencia de esos aerosoles que pueden ser un factor de riesgo de contagio al grupo de pacientes, especialmente a los que no tienen, ¿no? Bueno, y los que tienen, bueno, que evitar que propaguen más, que estén bien tapados para que no estén propagando, y los que no tienen, pues estén bien protegidos apropiadamente, con el equipo apropiado para que no se puedan contagiar, ¿no? No sé si queda claro o una réplica capaz para poder especificar sobre este punto de la situación en ambientes de diálisis. Definitivamente tenemos que organizarnos. Esto todavía tiene para buen tiempo, hasta que llegue probablemente la vacuna, así que pienso que hay que organizar. Si es que todavía están ahí en una cosa, pienso que sí ya la fecha se ha avanzado bastante en la organización, tomar las medidas, pero si la experiencia ya va viendo que se están encontrando casos, porque uno dice, bueno, ya estamos tomando estas medidas, pero sí, hemos tenido un caso, se están transmitiendo, se está ocurriendo casos, bueno, debería tomar medidas mucho más llamativas. Si es que no, alguien puede tomar de que se están la conducta es apropiada, pero igual, el riesgo todavía existe, todavía existe. En la situación actual tratamos realmente de echar mano a todo lo que tenemos para tratar de disminuir. Lamentablemente, algo que nos disminuya al 100% creo que no existe. Buenos días, doctor Maqueda. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Rosa Mendoza. Agradecer primeramente por su exposición muy interesante y muy didáctica. Doctor, bueno, ahora que se está hablando tanto de la vacuna, que incluso ya la han podido probar en Rusia, no sé si me puede ayudar a entender un poquito, porque yo lo que quería saber es, si ya se encontró la vacuna, ¿esta va a servir para generar anticuerpos a todos, o sea, para prevenir la enfermedad o para curar a los que ya la tienen? Ya, ok. Las vacunas generan anticuerpos. O sea, la historia de las vacunas, es interesante la pregunta que hace, porque en el único contexto que, en mi experiencia, que se ha valorado como una tentativa de usar una vacuna como un adyuvante adicional que puede tener un impacto al aplicarle y sus anticuerpos puedan tener un impacto sobre alguna enfermedad, pues en algunas papilomatosis, como esta vacuna del VPH, ¿no? Del papiloma humano, que son muy refractarias. Pero en otro contexto, las vacunas terminan siendo siempre un mecanismo de prevención. No, las vacunas no son parte del arsenal terapéutico. Es como si me dicen, el paciente tiene COVID, ahorita está mal, póngale la vacuna para que desarrolle anticuerpos y le ayuden de alguna manera a neutralizar todo ese cuadro que tiene. Realmente no. Y como se está probando las vacunas, definitivamente va más con una intención de foco preventivo.
de que tenga la persona anticuerpos que cuando específicos, que cuando se exponga al virus, esos anticuerpos salten y eviten de alguna manera que invada o progrese la enfermedad a mayores. Pero de que usemos en una persona enferma la vacuna, realmente no. Y como podemos ver, la mayoría de vacunas no las usamos como parte del arsenal terapéutico y esta tampoco es la excepción. Lo que se está usando, pues, el plasma convaleciente, que bueno, todavía está en evidencia algunas cosas en la balanza, en una balanza muy intermedia todavía, de decirnos si realmente es beneficiosa o no. Pero entre lo que tenemos, pues termina siendo, en algunos casos se está usando el plasma convaleciente, que en realidad son anticuerpos, no son los anticuerpos que se usan para poder, concentrados, para poder de alguna manera tratar de contrarrestar la infección. Pero en contexto de vacuna, la vacuna va enfocada definitivamente a prevenir. Y lógicamente, en este contexto de que quienes les dio, no sabemos si los anticuerpos van a durar toda la vida o van a desaparecer en un mes, 2 meses, 3 meses, pues probablemente la vacunación termine siendo igual masiva, lógicamente priorizando los grupos de riesgo, incluye personal de salud y los de riesgo por comorbilidades y edad. Y ya, bueno, eso ya es asunto del Estado, poner las normas, quiénes son los grupos más beneficiarios principalmente, pero la vacuna va en ese sentido netamente como un ente preventivo, preventivo de la infección, ¿no? Sobre vacuna, bueno, sobre vacuna está, toma un proceso lamentablemente y lo que falta son las fases 3 de las vacunas. El problema con la vacuna de Rusia, que desde el punto de vista científico no se ha hecho, o sea, uno trata de ser muy analítico de ver cómo se hacen estos procesos. Entonces Rusia ha trabajado un poquito cerrado la vacuna y lo está sacando poco a poco. Entonces, pero poco a poco se va a interpretar sus resultados, pero recién va a entrar a aplicar la vacuna en poblaciones más grandes. En poblaciones pequeñas ha demostrado, prácticamente en una fase 2, ha demostrado que sí desarrolla anticuerpos y parece ser segura, pero eso es en una población pequeña. Entonces ahora las vacunas están entrando en una fase 3, que son con poblaciones mucho más largas, mucho más grandes, diferentes edades, diferentes etnias, diferentes características de las personas para ver si es que realmente es segura y eficaz. O sea, no solamente buscamos que sea eficaz, o sea, que desarrolle anticuerpos en niveles apropiados, sino también tenemos que ver que sea segura, porque si no la vacuna termina siendo peor que la enfermedad. Entonces, esa es la cautela que uno tiene que tener con las vacunas. O sea, ahorita si alguien dice que sí, la vacuna es efectiva, desde el punto de vista de efectividad, ese es un punto a favor, pero tenemos que también garantizar el punto de vista de seguridad, porque si no es seguridad, también puede ser contraproducente para quienes la apliquen, ¿no? La vacuna. Entonces, pero bueno, estamos todavía a la espera de mayores luces en relación a vacuna, que esperemos no demore mucho. No sé si quedó claro o hay otra pregunta. Buenos días, doctor. Bueno, agradecemos al doctor Julio Maquera Faray por esta charla virtual sobre los lineamientos de prevención frente al COVID-19. Le estamos muy agradecidos y agradecemos también a todos los servidores que han participado en esta charla esta mañana. Doctor, está invitado en un futuro para podernos seguir brindando sus conocimientos y poder darnos, no solamente quizás hablarnos sobre el COVID-19, sino quizás sobre algunas otras enfermedades. Con mucho gusto y siempre dispuesto a poder apoyar y bueno, en estos momentos tenemos que estar más que todo unidos y sumar fuerzas, hacer conocimiento para poder dar la mejor atención tanto a los pacientes y también protegernos nosotros mismos y nuestras familias, ¿no? Entonces, espero les haya sido de utilidad y bueno, todavía esperemos vaya saliendo más luces en relación a la ciencia sobre este tema. Muchas gracias a todos por su atención y quedo al pendiente para cualquier cosa. Un abrazo para todos, un saludo virtual fraterno. Que tengan buen día.